Bueno, continuando ahora con la tercera parte de la octava clase de Filocalía 2020, basada en el texto sobre la índole humana y la vida buena de Antonio el Grande o del pseudo Antonio. Hay varios párrafos muy relevantes. Vamos a abordar algunos y la esencia de esos párrafos. Uno que a mí me pareció especialmente significativo es el párrafo 18 en la página 61, donde habla de la libertad. Lo voy a leer. Dice: considera libres no a aquellos que lo son en cuanto a su condición externa. Recordemos que en la época de Antonio había la esclavitud manifiesta, esclavos como casta social. Ahora también hay esclavitud, pero no es reconocida como tal, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir del tema. Considera libres no a aquellos que lo son en cuanto a su condición externa, sino a aquellos cuyo modo de vivir y de actuar es libre. Considera libres a aquellos cuyo modo de vivir y de actuar es libre. Porque no conviene llamar realmente libres a los príncipes que son malvados o desenfrenados. Estos son esclavos de las pasiones de la materia. La libertad y la felicidad del alma están constituidas por la límpida pureza y por el desprecio por las realidades temporales. Es decir, se está situando al desapego de las realidades temporales, materiales, como la verdadera libertad. Ese es el hombre razonable y por lo tanto libre, porque es un hombre que puede prescindir, puede separarse, puede desapegarse de las realidades materiales, entre las cuales está su propio cuerpo. Ese es el verdaderamente libre, y no el que tiene los medios para hacer lo que el cuerpo quiere, todo lo que el cuerpo quiere, o lo que la mente quiere, porque éste finalmente queda sujeto, queda esclavo de las pasiones. Aquello que se repite, decíamos días atrás, genera una inercia. Cuando algo se repite mucho, se transforma en vicio, en inercia, en tendencia. Y cuando lo que se repite una y otra vez son automatismos mentales o físicos, nos dejan en la esclavitud. Por eso podíamos, usando la misma ley de inercia, acostumbrarnos al bien. Esa es la vida disciplinada o la ascesis que lleva a las virtudes. Bien, hay otro párrafo que me ha parecido muy interesante, o varios pequeños párrafos. Dice, en el párrafo 23, los que conducen una vida modesta y alejada del lujo, no caen en los peligros ni necesitan custodios, sino que, venciendo la concupiscencia en todo, encuentran fácilmente el camino que conduce a Dios, venciendo la concupiscencia en todo. Y aquí me detengo un poco en el párrafo 24, donde dice que a los hombres razonables no les es necesario ocuparse de múltiples discursos, sino sólo de aquellos verdaderamente útiles y guiados por la voluntad de Dios. No le es necesario ocuparse de múltiples discursos, sino solamente de aquellos verdaderamente útiles y
y guiados por la voluntad de Dios. Brevemente, el tema de la palabra, del abuso de la palabra, de hablar poco, de no caer en lo discursivo, era una herramienta muy habitual en aquellos tiempos en el desierto de Sete, guiados en gran parte por este texto. ¿Por qué? No se olviden, hermanos, que ellos pretendían llegar a la oración continua, que la oración continua ocupara el espacio de la divagación, que ocupara el espacio de los infinitos pensamientos mentales. Y viene a resultar que la palabra, el discurso, deriva, o mejor dicho, es la expresión de los pensamientos. Entonces, quien mucho habla, mucho piensa, o mucho se deja pensar, permite que los pensamientos estén en él ocupando su campo de atención. Entonces, el que habla vanamente, el que se deja llevar por la divagación, utiliza muchas palabras, muchos discursos. Entonces dice que el hombre razonable precisamente no hace eso, sino que solamente usa los discursos que son útiles y guiados por la voluntad de Dios, ¿no? Nos da un lindo criterio ahí para refrenarnos, para aprender a hablar lo necesario. También diferencia el saber académico del verdadero saber y dice: ¿no trae ninguna ventaja el aprendizaje de los tratados si el alma no conduce una vida aceptable y grata a Dios? Podés saber todos los tratados que quieras, que si tu vida no es agradable a Dios, no es aceptable, no es grata a Dios, no vale nada. La clásica división entre el saber y el ser, que después la vemos mucho en la teología y en los escritos de algunos santos. Una cosa es el saber meramente libresco de los tratados y otra cosa es llevar una vida aceptable y grata a Dios, en todo caso coherente con dichos tratados. Y esto último es lo que vale. Por eso era típico que estos eremitas no fueran al desierto con muchos manuscritos o con muchas copias de otros escritos, que las hacían manualmente, como ustedes saben, sino que llevaban muy poco. Es más, ni siquiera había en manos de cada uno la Sagrada Escritura. Muchas veces eran párrafos sueltos, o en la celda de uno de ellos había una copia más o menos abundante y se reunían sí para leer estos versículos. Es decir, no eran eruditos. Muchos de los eremitas y los monjes del desierto de Sete eran casi analfabetos. Hoy consideraríamos totalmente analfabetos. Eran rústicos intelectualmente. Y esa simpleza les favorecía en ir hacia las profundidades del corazón. Entonces, no trae ninguna ventaja el aprendizaje de los tratados si el alma no conduce una vida aceptable y grata a Dios. Y finalmente me quería detener en la parte final del párrafo 26, donde dice: causa de todos los males, miren cómo lo reduce, lo sintetiza el texto, son la divagación, el engaño y la ignorancia de Dios. Es decir,
la ignorancia de la presencia constante de Dios. Y cuando se refiere al engaño, puede referirse a lo que en el glosario se llama olvido, que es no recordar simplemente la naturaleza de criatura, o puede referirse al engaño como aquella visión torcida de sí mismo que no nos permite ver nuestras faltas. Entonces, la causa de todos los males, la divagación, el engaño y la ignorancia de Dios. Ignorar a Dios es no tenerlo en nuestra vida. Y eso es a lo que alude el pseudo Antonio en este párrafo. Bueno, he tomado también 2 notas más que a mí me han parecido que después vamos a encontrar en algunas reglas monásticas de siglos posteriores. Como por ejemplo dice en el párrafo 29, el medio de conocer a Dios es practicar el bien. El medio de conocer a Dios es practicar el bien. No conoces a Dios, no sientes su presencia, no logro percibirlo en el cotidiano, Dios permanece como una mera creencia distante de mi corazón, etc. Nos tenemos que preguntar, ¿pero practico el bien? Porque si no practico el bien, no puedo conocer a Dios. El texto plantea que el conocimiento de Dios íntimo en nosotros mismos deriva de la práctica del bien. Es como si el hacer bien nos hace aptos para esta especie de conocimiento. Y define también el texto al salvaje como el que vive en la malicia, el que vive en medio de la malicia y habitualmente en la malicia. Bien. Entonces ahí hemos definido bastante. Yo no he querido ir más allá del párrafo 36. Nos quedan bastantes páginas. Vamos a ver cómo sintetizo para la clase siguiente y la que viene. Porque tampoco se trata de que recorramos el texto sin darnos el tiempo de asimilarlo. Ahí, recién María del Carmen me comentaba por el WhatsApp que como que había mucho material ya en el blog, me decía. Yo le decía, bueno, de todas maneras vamos a hacer la octava clase, vamos a seguir con lo que estaba pautado. Y es cierto, hay mucho material, hay mucha frecuencia de publicación. Y podría esto parecer una saturación. Yo creo que atendiendo al momento actual, es que vamos a ir poniendo con mucha frecuencia textos, videos, audios, pretendiendo colaborar en nuestra humilde medida con el confinamiento, con la cuarentena, que ahora está viviendo el 75-80% de nuestros lectores en España, ya desde hace varios días, y que ya empezamos a vivir acá en América Latina, en el caso de Argentina desde hoy. Entonces, este confinamiento puede ser muy bien aprovechado para la oración, para el contacto familiar, para la profundización de relaciones, pero también nos puede sumir, nos puede sumergir en un consumo ilimitado de noticias que nos van a generar una especie de psicosis, o para un relajamiento de nuestra vida podemos caer en la excesiva alimentación, en el excesivo sueño y males mayores, por cierto. Entonces decimos, bueno, a ver, aportemos nosotros al menos más textos, más videos, más audios. De hecho, que si uno pretendiera asimilar en profundidad los textos de Filocalia, tendríamos que ir más lento. Pero bueno, un curso de 2 años
es bastante tiempo para aunque sea aproximarnos al contenido de estos textos. ¿Qué más? Sé que me estoy olvidando de algo. Bueno, el texto enfatiza mucho también en que todo sucede para bien, ¿no? Cómo Dios ordena la providencia para el bien de todos. Este era el párrafo 20. Dice, el alma razonable y virtuosa se da a conocer en su modo de mirar, de caminar, de hablar, de sonreír, de discutir, de conversar. Esta transforma y corrige todo de la manera más digna, el alma razonable. Transforma y corrige todo. Y ello sucede porque el intelecto, ocupado por el amor de Dios, es un custodio sobrio que obstaculiza el acceso a los malos y turbios pensamientos. El intelecto ocupado por el amor de Dios obstaculiza el acceso a los malos pensamientos. ¿Y cómo hacemos para que el intelecto esté ocupado en el amor a Dios? Cuando estamos en estas alturas en las que todos estamos, bastante bajas, nos tenemos que ayudar por la lectura espiritual, por la reflexión de temas que provienen de la Sagrada Escritura o de autores espirituales, por el intercambio entre hermanos. En una etapa como la que vivimos, estando todos de camino, necesitamos alimentar la razón y el intelecto, es decir, la parte contemplativa del alma, con elementos que generen en nosotros esta inercia positiva de la que hablábamos, o para sumergir nuestra mente en una frecuencia lo más espiritual posible, lo más consciente posible de nuestra condición de hijos de Dios. Si esto ocurre, si podemos poco a poco despojarnos de los pensamientos, reemplazarlos por la oración de Jesús o la oración continua de la preferencia de cada uno, a partir de allí recién estaríamos empezando a ver cómo hacer para ser discípulos de Cristo. Porque aplicar uno o dos versículos de los evangelios, ya 2 versículos ya es difícil de aplicar, ¿verdad? De llevarlos a la práctica realmente. Entonces esto pretende ser de algún modo una preparación, una depuración para eso. Al igual que los monjes de Filocalía, pretendemos esta divinización del alma, queda muy grande decirlo, pero al menos el progresivo despojamiento de todo lo que le sobra. Y en esta cultura y en esta situación no viene mal el criterio que nos da el texto de Antonio, de vivir deseando creer en Dios y queriendo agradarle en todo. Bueno, hermanas y hermanos, si Dios quiere nos vemos el próximo lunes en los horarios que hemos indicado a través de la aplicación Zoom. Que Cristo los cuide y nos cuide a todos.